Me voy a permitir dar la bienvenida al doctor Luis Arismendi. Gracias por aceptar la invitación a estos diálogos en torno a los 200 años de nacimiento de Carlos Marx. Y bueno, sobre todo, establecer este diálogo con la comunidad universitaria que hoy nos visita. Algo que no he dicho, quizá hace rato por la premura y todo lo que implicaba el acto protocolario, es que tenemos inscritos a muchos de ustedes que provienen de distintas universidades, no son solamente profesores de la Universidad Tomás Chapingo. De acuerdo a nuestro registro, tenemos tanto profesores como estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de México, de los dos planteles, el plantel de Chimalhuacán y el plantel de Texcoco, pero también tenemos compañeros que vienen de la UVM, de la UNAM, de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos, de la UAM Iztapalapa, del Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y de la Universidad Vasco de Quiroga. Incluso tenemos un registrado, no sé si esté con nosotros ya, que viene del Colegio de la Frontera Sur. Entonces, pues, este es un poquito para hablar de la dinámica de la convocatoria y obviamente del resultado de que ustedes estén con nosotros. Doctor, muchas gracias por estar en este espacio y bueno, pues agradecer al maestro Carlos Cifuentes, que lamentablemente no pudo estar en esta ocasión con nosotros, pero él fue nuestro punto de contacto con el doctor Luis Arismendi. Puede ser una lectura, una semblanza de la obra del doctor Luis Arismendi. Él es doctor honoris causa por la Universidad Alba Edison, y ha recibido varios premios de la UNESCO. Es licenciada en Economía, maestra en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México, docente de Economía Política de la Facultad de Economía de la UNAM desde hace más de 3 décadas. Es docente de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional, director de la revista internacional Mundo Siglo XXI, que edita el Instituto Politécnico Nacional. Ha sido invitado a impartir alrededor de 70 conferencias magistrales en congresos internacionales en América Latina, entre otras por la Universidad de Baratizarán en la India, la Universidad de Barcelona en España, Flaxo, el Instituto de Altos Estudios Nacionales y la Universidad Central en Ecuador, la ISAB en Colombia, la Universidad Nacional Experimental de Guyana y la Universidad Bolivariana en Venezuela. Así como en distintas universidades, tanto en Asia como en Europa. Ha impartido más de 500 conferencias en múltiples facultades de la UNAM, el Politécnico, el Colegio de México, la UAM, universidades estatales, institutos y centros de investigación en el país. Además de la gran cantidad de conferencias magistrales que ha impartido, cuenta con también pues una vasta bibliografía, una vasta experiencia en publicaciones, más de 20 libros, por lo menos los que resaltan aquí son El Capital ante la crisis epocal del capitalismo, que es publicamos en la página de Zaperao de Ciencia 2 capítulos de este libro, con la autorización, por supuesto, del doctor Luis Arismendi, para que ustedes tuvieran acceso. Y bueno, pues, de hecho, creo que es el libro que está en acá, ¿verdad? Okay. Entonces, bueno, está este libro de El Capital ante la crisis epocal del capitalismo. Es coautor con Jorge Bernstein de Tiempos de Peligro, Estado de Excepción y Guerra Mundial, editado por Plaza Valdés, y pues toda una serie de publicaciones en colaboración con otros autores como Julio Godín, Susan Ackerman, y bueno, pues tenemos una lista muy amplia de los libros de la biografía que el doctor Luis Arismendi presenta
yo estuve siguiendo algunas de ellas cuando empezamos a plantear la posibilidad de invitarlo, y bueno, pues definitivamente el trabajo académico y la reflexión, sobre todo en términos del pensador que hoy nos convoca, pues son de la profundidad y rigurosidad académica que este evento requiere. Doctor, bienvenido y pues le damos la palabra. Pues sí, agradecer, ¿escucha bien? Sí. Pues sí, agradecer por principio la invitación. En efecto me extendió el maestro Carlos Cifuentes para estar por acá con ustedes. Es extremadamente valioso, extremadamente importante este renacimiento que está sucediendo en México y en América Latina, en el interés no solo por el marxismo crítico, sino por el capital de Marx. Celebrar el natalicio de Marx en su 200 aniversario está claramente vinculado con la celebración previa que se llevó a cabo el año pasado respecto al 150 aniversario de la publicación del libro primero de El Capital. Qué importante es que en un tiempo de peligro como el que representa el siglo XXI estemos discutiendo de nueva cuenta Marx. Hay una dialéctica compleja que existe entre el tiempo de peligro, que significa el siglo XXI, y la crítica de la economía política de Marx. Digamos que no se puede hablar de Marx, no procede hablar de Marx al margen de la historia andada los últimos 200 años. Si uno lanza una mirada panorámica a la historia de lo que ha recorrido la mundialización capitalista en este tiempo, especialmente en el último siglo y medio, lo que habría que decir sin duda alguna es que exactamente al revés de lo que pareció ser el punto de partida del siglo XX, el tiempo del progreso, lo que tuvimos en el siglo XX fue justo y ante todo el siglo de la barbarie. Nunca en toda la historia de las sociedades de clase había sucedido que la guerra jamás se detuviera. La guerra solo cambió de lugar. Pero el siglo XX fue un siglo de horror, pese a todo el progreso tecnológico que la mundialización capitalista efectivamente desplegó. Es decisivo no pasar por alto el hecho de que allí está Auschwitz, allí está Hiroshima, allí está Oromo. El siglo XX fue el siglo de la barbarie. No se puede hablar de más hoy en un terreno puramente teórico, como al margen de la historia real del capitalismo y del poder planetario. Si uno toma en cuenta esto, emerge con toda fuerza que la crítica de la economía política constituye un horizonte teórico único, sin igual, para dar cuenta de la crisis como fundamento profundo que define históricamente a la modernidad capitalista. La definición del término crítica no procede a hacerla, al estilo de Gadamer, por ejemplo, como la aventura en la disposición a transformarse en el diálogo con nosotros. Esto es extremadamente superficial, prácticamente banal. Tampoco bastaría la definición kantiana. Ciertamente hay una convergencia formal entre Marx y Kant. En Kant, la crítica de la razón pura está dirigida a dar cuenta de las condiciones de posibilidad y de los límites de su objeto de estudio. En ese sentido, la crítica de la economía política de Marx da cuenta de las condiciones de posibilidad, el origen y los límites históricos del capitalismo. Pero esta afinidad formal no es suficiente para descifrar el significado profundo de la expresión crítica de la economía política. Una intervención como la de Horkheimer, cuando define la teoría crítica, es esencial para entender el concepto de crítica en Marx. En la escuela de Frankfurt, en Horkheimer, en Adorno, en Marcuse, pero muy claramente en Horkheimer, porque él fue
quien explícitamente construyó la definición, teoría crítica es el nombre de un horizonte teórico dirigido a impugnar la crisis de la civilización. Y eso significa, ante todo, para ellos, impugnar la existencia de Auschwitz. La relación entre capitalismo y nazismo, entre capitalismo y barbarie. Justo lo que define la gran frontera profunda entre el marxismo crítico y lo que cabe llamar el marxismo progresista, un marxismo integrado y vencido por el mito del progreso, por la ilusión de que nuestro tiempo está regido por un progreso indetenible que garantiza ir hacia adelante, tanto en términos económicos como en términos políticos. Justo lo que define la frontera esencial que separa al marxismo progresista del marxismo crítico es que el marxismo crítico no solo siempre se negó a perder el binomio indisociable capitalismo-crisis, sino más aún, el marxismo crítico lo que hizo fue insistir en la relevancia irrenunciable del binomio capitalismo-barbarie para impugnar nuestra época. Rosa Luxemburgo, Lukács, Korsch, Benjamin, Adorno, Horkheimer, Marcuse son autores de primer orden en la historia del marxismo crítico en el siglo pasado, que fue un marxismo maquinal. Pero al verlo así, entonces emerge que justo lo que define a la crítica de la economía política es impugnar a la economía y la política de la modernidad capitalista, porque esta es una época que produce crisis y más aún que produce barbarie. El binomio capitalismo-crisis tiene sentido impugnarlo en términos económicos para llegar en términos políticos a la impugnación del binomio capitalismo-barbarie. Visto así, entonces, el discurso de Marx, la crítica de la economía política, tiene que ser reconceptualizado a contrapelo de lo que fue el marxismo progresista. El marxismo progresista se encargó de difundir, de mundializar el marxismo, pero hizo además una caricatura. El marxismo progresista tuvo fundamentalmente dos versiones. La versión del marxismo socialdemócrata, Bernstein, Kautsky, Hilferding por delante, y, por supuesto, el marxismo soviético, para usar la expresión de Marcuse. El marxismo progresista empezó con el marxismo socialdemócrata, insistiendo en que las leyes del capital de Marx son leyes del siglo XIX, la ley general de la acumulación capitalista, esa ley que insiste que el progreso tecnológico de la modernidad capitalista conduce a masificación de la pobreza, incluso de la pobreza extrema. Esa ley, decía Bernstein, es una ley del siglo XIX, interviniendo en el tiempo de la Belle Époque, cuando comienza el auge, luego de la primera gran crisis capitalista en Europa Occidental, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Bernstein insistió en la ilusión de que la Belle Époque había llegado para quedarse, que no solo estábamos entrando en un tiempo de auge en la acumulación de capital irreversible, sino que eso traía consigo un proceso de auge en los niveles de vida, en el standard of living, también irreversible. Si se seguía la marcha del prototipo de la civilización europea y se llevaba a cabo esta mundialización buena del capitalismo, lo que tendríamos en el siglo XX sería la mundialización del progreso. Este fue el planteamiento de Bernstein. Un planteamiento que fue complementado políticamente por Kautsky, quien construyó el término de ultraimperialismo para insistir en que la formulación de la paz perpetua, esta que estaba en Kant, podía alcanzarse ahora porque gracias al desarrollo de los monopolios, los estados estaban convocados a construir un nuevo sistema internacional en el que por fin la guerra quedara atrás. Esta formulación se acabó de redondear con su discípulo Hilferding, quien insistió en la idea de que el capitalismo se había vuelto un capitalismo organizado, esta es su expresión explícita, dado que ahora la presencia de los monopolios permitía adelantarse a la marcha de los acontecimientos económicos, de tal manera que pudiera planificarse el funcionamiento de los sectores, la producción de los valores de uso, garantizando la armonía en el funcionamiento del sistema capitalista. Las crisis eran un fenómeno del pasado, la armonía había llegado para quedarse, gracias a los monopolios se podía garantizar el progreso económico y el progreso político. Esta formulación, la Belle Époque, llegó para quedarse,
Esta formulación, el ultraimperialismo significa el arribo a la paz perpetua. Esta formulación, llegamos al tiempo del capitalismo organizado, ya no habrá crisis, constituye el planteamiento triangular esencial con el cual emergió, con el cual nació el marxismo progresista. La ilusión de que el capitalismo representaba un tiempo de progreso y que espontáneamente así se iba a transformar en socialismo. Si llevábamos adelante esta economía planificada, el capitalismo por sí mismo desaparecería y vendría el socialismo. Esta formulación, previa a la Primera Guerra Mundial, fue hecha pedazos. En el tiempo de la guerra total, entre el 14 y el 45, porque la civilización fue convertida en un maldito cementerio, porque la Primera y la Segunda Guerra Mundial, porque el nazismo y el fascismo, el nazifascismo, mostraron no solo que ahí estaba implacablemente el binomio capitalismo-crisis, sino además el binomio capitalismo-barbarie. Luego de la Segunda Guerra Mundial, en el tiempo de los 30 gloriosos, cuando vino la fase de auge y el capitalismo pudo ponerse entre comillas demócrata, porque ya había modificado la correlación de fuerzas en la lucha de clases con la barbarie, porque ya había reprimido violentamente los movimientos revolucionarios en Europa Occidental en la segunda década del siglo XX. Luego de la Segunda Guerra Mundial, el capitalismo, que se puso demócrata en términos, entre comillas, relanzó otra vez el marxismo progresista, que ahí se mundializó, llegó a América Latina, llegó también incluso a Asia. Esta fue la primera versión del marxismo progresista. La segunda versión del marxismo progresista fue la versión del marxismo soviético, esa versión que insistió en la ilusión de que el desarrollo de las fuerzas productivas constituye un proceso indetenible que garantiza la transición de unas a otras relaciones de producción, así que si se desarrollaba la tecnología moderna, la técnica planetaria, estaba garantizado que seguiríamos un destino indetenible, inmutable, que nos llevaría al cielo. Solo había que obedecer lo que el Mesías Stalin formulaba para garantizar, acelerar esa transición histórica. El marxismo soviético, como bien dijo Sartre, hizo del marxismo un saber que no sabe nada, una caricatura funcional a un discurso que construyó un régimen de terror. La URSS representó no la realización del proyecto de Marx, sino una metamorfosis del capitalismo. Capitalismo de Estado fue la definición con la que Lenin varias veces, mínimo 5 duras veces, intervino para definir lo que es la URSS. Lenin, esto no vino después, esto lo inició Lenin. Esa discusión la inició Lenin. Tuve el gusto de ser invitado por acá, los colegas de ustedes, a tener justo la discusión sobre la Revolución Rusa. La Revolución Rusa fue una revolución que pudo ser socialista, pero eso exigía el triunfo de la Revolución Internacional, lo que no sucedió porque la revolución fue derrotada en Europa y por eso también derrotada en la URSS. La Revolución Rusa pudo ser socialista, pero apenas vio nacer el sol en el horizonte, cayó la noche. Esta deformación de la crítica de la economía política que se introdujo con el marxismo soviético le dio otra forma al mismo principio que ya estaba contenido en el marxismo socialdemócrata. El marxismo soviético también insistió en que nuestro tiempo constituía un tiempo regido por un progreso económico y político indetenible. En todo caso, no es solo el capitalismo, sino ahora sería nuestro tiempo, siglo XX, el que estaba regido por este progreso. Estas dos interpretaciones son un profundo obstáculo para leer el siglo XX. Ante la crisis más grave en la historia del capitalismo, no podemos seguir repitiendo las caricaturas de la crítica de la economía política que forjó el marxismo progresista. Estas no son Marx, y no es atribuyéndole a Marx esas interpretaciones que vamos a tener un diálogo real con Marx. Para acercarnos a Marx y el capital hoy, es fundamental la especificación negativa, porque Marx y el capital no es. Marx y el capital no son marxismo progresista.
Allí está, como bien lo dijo Horkheimer, en el marxismo crítico, un horizonte único porque asume la necesidad irrenunciable de impugnar el binomio capitalismo-crisis para impugnar el binomio capitalismo-barbarie. Y esta impugnación tiene sentido porque el tiempo de la barbarie es un tiempo de peligro que convoca a construir alternativas. La discusión sobre el horizonte epistemológico de la crítica de la economía política debe medirse justo y ante todo en función de la historia real del capitalismo. Y desde ahí todos los horizontes teóricos pueden ser debatidos, pero en función de lo que está pasando con la marcha del poder planetario. No es la discusión puramente teórica, sino es la discusión teórica en función de la marcha de la barbarie, lo que tiene que ser puesto por delante en el debate contemporáneo sobre el marxismo del siglo XX. En ese sentido, el tiempo de peligro que significa el siglo XXI convoca a releer a Marx, convoca a releer la crítica de la economía política. No hay ningún horizonte teórico como el Capital para abrir la discusión sobre la relación capitalismo-crisis, capitalismo-barbarie. Sin embargo, con todo y que esto está en Horkheimer, este reconocimiento general, esencial, de primer orden, en Horkheimer y en general en la Escuela de Frankfurt no hay una lectura fina del Capital económico. Hacer una conmemoración del 150 aniversario del libro primero del Capital, luego seguida por la conmemoración del 200 aniversario del natalicio de Marx, que está siendo celebrado por todos lados. La Unión Europea hizo una celebración en Trelevis mismo. El mismo discurso del poder contemporáneo no tiene para dónde hacerse. Tienen que reconocer la vigencia de Marx y se adelantan a interpretarlo de un cierto modo para bloquearlo, para que no se entiendan cosas de fondo de lo que está en juego. Por eso reconocen para en el fondo desconocer. Es decisivo captar esto. Cuando uno ve esto así, entonces, es muy importante insistir en que en América Latina tuvimos una discusión de primer orden para llevar más lejos el debate sobre la crítica de la economía política. El debate latinoamericano sobre el capital es un debate sumamente rico, sumamente prolífico, de impacto no solo continental, sino propiamente planetario. Es un debate que está destinado a tener cada vez un mayor alcance global, aunque ya lo está teniendo. Y en ese contexto resaltan varias lecturas. La lectura de Dussel es la lectura actual más conocida del Capital, pero no es la lectura más fuerte. Discutí con Dussel su interpretación del Capital en la presentación de sus 16 tesis de economía política en el Ho Chi Minh, en la Facultad de Economía. Está en mi canal en YouTube esa polémica. Creo que a la hora de lanzar una mirada panorámica a la historia del debate latinoamericano sobre el capital, puede reconocerse que la lectura que llevó más lejos en nuestra región este debate fue la lectura que abrió Bolívar Echeverría. Y eso tiene que ver justo con el hecho de que Bolívar Echeverría colocó la vida humana como fundamento en la crítica a la modernidad capitalista, como la plataforma en función de la cual se define el horizonte de la crítica de la economía política de Marx. Colocar el valor de uso como fundamento en la crítica a la modernidad capitalista no significa otra cosa más que colocar la vida humana como fundamento. Valor de uso no es la cosa, la silla, el plumón, la bomba atómica. Valor de uso no es la cosa. Valor de uso es un término que da cuenta de la dialéctica sujeto-objeto, de la relación sujeto-mundo como una relación histórico-concreta. De lo que se trata es de que el objeto y las fuerzas materiales de la vida son afirmativas para el sujeto social, son vitales porque afirman su existencia, porque afirman su vida. Entonces el objeto es valioso en referencia a la vida social, es en relación al sujeto que el objeto tiene sentido. Hablar de valor de uso lleva a abrir
la perspectiva, y entonces se tiene que dar cuenta del proceso de reproducción social global. Producción, circulación, consumo, reproducción como fundamento del mundo humano de la vida. Esto no significa otra cosa más que colocar la vida humana como fundamento. Entonces, en la crítica de la economía política hay valores, pero los valores no son relativos, no son valores que se escurren, tiene una referencia material, la vida humana como fundamento. Sabemos que algo es negativo porque destruye las necesidades materiales, porque destruye la vida social. Es en referencia a la vida humana que se mide la crítica al capitalismo. No es la forma valor el centro del capitalismo, de la crítica al capitalismo en Marx. La forma valor depende de la forma social natural, depende del valor de uso de la vida humana como fundamento, y desde ahí se discute lo que pasa con la forma valor, desde ahí se discute lo que pasa con la forma capitalista. En ese sentido, la primera coordenada que resulta decisivo identificar a la hora de reconocer la necesidad de llevar más lejos el debate internacional sobre el capital es la que tiene que ver con colocar el valor de uso o la vida humana como fundamento en la crítica al capitalismo. Sostengo que el auténtico heredero de la Escuela de Frankfurt es Bolívar Echeverría, no Habermas. Habermas abandonó el proceso de trabajo como fundamento. Su ilusión del envejecimiento del paradigma de la producción no solo es echar por la ventana la teoría de la actualidad, es echar por la ventana la teoría del proceso de trabajo. No es lo mismo eso que acción comunicativa. Cuando ponemos el proceso de trabajo como fundamento, lo que va a salir como fundamento es la vida humana. No es lo mismo. Bolívar Echeverría se encarga de subsanar un gran agujero en la intervención de la Escuela de Frankfurt, porque justo lo que no hay en dialéctica de la ilustración es una lectura poderosa del Capital de Marx. El binomio capitalismo-crisis, y en función de eso, el binomio capitalismo-barbarie, tienen que ser impugnados en función de la vida humana como fundamento. Y desde ahí descifrar la legalidad propia de la modernidad capitalista. Una segunda coordenada esencial en esta lectura que abrió, en esta poderosa lectura del Capital que abrió Bolívar Echeverría, tiene que ver con el desciframiento de la legalidad esquizoide propia de la modernidad capitalista. Bolívar Echeverría, como nadie, ni siquiera Henri Lefebvre, que fue quien sí puso atención en esta discusión, Bolívar Echeverría, como nadie, descifró la relación entre capitalismo y modernidad. Modernidad, en el mirador Bolívar Echeverría, es el nombre que cabe asignarle a una época que tiene como plataforma la modernización tecnológica del proceso de trabajo planetario. Esto significa que la modernidad nace con la posibilidad material, con la potencialidad material de llevar a cabo la realización de dos promesas. La primera, si la técnica se vuelve automática, entonces es posible trascender la escasez. Sería posible que el fundamento de la guerra de todos contra la escasez que enfrenta a unos seres humanos contra otros en la disputa por la riqueza, la escasez que da pie a que los seres humanos se polaricen en clases sociales. La lucha de clases no existe solo porque a la clase dominante, quién sabe por qué, le dio un ataque de maldad. La lucha de clases existe porque hay un terreno material, la escasez, que inhumaniza las relaciones humanas. Ananque, escasez, rareza, son sinónimos. Escasez es un término que alude a la limitación de la relación sujeto-objeto. Rareza, que le gustaba más a Sartre, en la crítica de la razón dialéctica, alude al enrarecimiento de lo humano, al hecho de que la humanidad queda marcada inhumanamente, porque sobre la escasez habrá confrontación. La historia de la humanidad ha sido la historia de una tragedia, de un dolor inevitable, no porque haya un demonio inserto invariablemente en el corazón humano, sino porque la escasez enfrenta las necesidades. Sobre la escasez, la necesidad de unos aparece a otros como una contranecesidad. La satisfacción de aquella niega la otra, o viceversa. Por eso aparece la lucha de clases. La clase dominante busca neutralizar para sí los impactos de la escasez y echárselos encima
a la clase obrera. La modernidad tiene sentido porque llega con la promesa de vencer la escasez. Pero es una potencialidad, no un destino. En función de esta primera promesa, hay una segunda que es inmanente a la modernidad. Y es la promesa de edificar el reino de la libertad. Si la escasez puede ser trascendida, entonces la buena paz de la que hablaba Cervantes sería realizable, pero no sobre la base de la escasez que Cervantes de alguna manera admitía, sino justo porque si la confrontación deja de ser históricamente imprescindible o necesaria, si la guerra de todos contra todos ya no es inevitable, entonces los seres humanos podrían elegir no solo vivir en paz, sino florecientemente, hacer del desarrollo multifacético de su humanidad fundamento de su existencia, fundamento de su vida. La historia con mayúscula, por eso, más empieza a partir del comunismo. Cuando la fase de la inhumanización, de la marca de la escasez, en la humanidad podría ser finalmente. Esto no es destino, esta es una posibilidad. Si algo deriva de la crítica de la economía política de Marx, no es que una modernidad alternativa sea destino, es que la modernidad alternativa es una promesa, pero es una promesa que no duerme de su corazón. Depende de nosotros hacerla. Porque ante todo lo que es posible es justo lo contrario, o sea, la barbarie. Es porque la barbarie está aquí y ahora, y la necesidad de aprender a soñar despierto es crucial. Y soñar despierto no es soñar ilusoriamente, es soñar con poderes que dormitan en el mundo material, que son realmente factibles. El problema con el capitalismo es que trajo al mundo la modernidad. La técnica automática se inventó por primera vez en el siglo X, luego Montfort lo dejó claro, con la invención del reloj. Fue el primer instrumento que se mueve por sí solo. Pero este no es un instrumento que sustituye al sujeto en la transformación del objeto de trabajo. ¿Qué es lo que define a una máquina? Dice Marx, tomo 1 del Capital. No es ser un instrumento movido por una fuerza natural. El arado de bueyes es movido por una fuerza natural que a todas luces no es una máquina. Lo que define una máquina, dice reveladoramente Marx, consiste justo y ante todo en que es un instrumento técnico que es capaz de moverse por sí solo y sustituir al sujeto en la transformación del objeto. Las lanzaderas de Dédalo, los trípodes de Festo, de los que hablaba Aristóteles. Lo que hace Aristóteles es rebasar a Platón, que asume al esclavo, el instrumento vocale, como imprescindible para siempre, la República. Lo que hace Aristóteles rebasar a su maestro Platón es que Aristóteles se pregunta: ¿sería posible superar la esclavitud? Llegar a un tiempo en el que ya la esclavización de unos por otros fuera innecesaria. La respuesta de Aristóteles es genial. Marx ve a Aristóteles como el gran genio de la antigüedad, porque Aristóteles dice: si algo así como los instrumentos que están en las lanzaderas de Dédalo o los trípodes de Festo, esas fuerzas que pueden moverse por sí mismas, pudiera estar en el mundo de los hombres y no solo en el mundo de los mitos, entonces, en efecto, todas las relaciones de poder económico podrían ser trascendidas. Dije poder económico, no me refería a las demás, a las relaciones de poder psicológico. Ver esto significaba adelantarse siglos a su época. Apenas toca las puertas de este destello hacia el porvenir, Aristóteles la cierra porque asume que es materialmente imposible. Vive en un tiempo de atraso de la técnica. La modernidad nacerá en Europa, pero Aristóteles vive en la cuna de la protomodernidad, en la cuna de la civilización. El capitalismo trajo al mundo la modernidad,
trajo al mundo la automatización del proceso de trabajo, pero no lo hizo para mejorar el mundo humano de la vida. Lo hizo para hacer de la innovación tecnológica un arma. Es un arma en el apuntalamiento de la explotación internacional de plusvalía en todas sus modalidades, absoluta, relativa y extraordinaria. Es un arma en las relaciones de poder de la economía planetaria, del capitalismo metropolitano contra el capitalismo periférico. Es un arma en el desarrollo de la tecnología militar y su poder apocalíptico. El capitalismo no trajo al mundo la modernización tecnológica para hacer de ella plataforma de la afirmación floreciente del mundo humano de la vida. Trajo al mundo la modernización tecnológica como un arma. La modernidad realmente existente, la modernidad capitalista, vive de traicionar las dos promesas potenciales que la modernidad y su nacimiento traen consigo. El primero que supo descifrar esta relación compleja entre capitalismo y modernidad fue Bolívar Echeverría. Aquí recupera un espíritu de la Escuela de Frankfurt, pero va más lejos que ellos, porque ellos no tienen una lectura fina del capital. Cuando se lee en clave de ley general de la acumulación capitalista, cuando se lee en clave de ley de la tendencia descendente a tasa de ganancia, lo que significa esa traición a la modernidad y sus potencialidades en función de lo que significa el poder capitalista, emerge algo muy profundo. Emerge que cada paso adelante en el progreso de la técnica planetaria, que es real, está la informática, está la ingeniería genética, está la nanotecnología, está la tecnología espacial, cada paso adelante que trae consigo poderes insólitos. Podemos hablar de la inteligencia artificial, podemos hablar de nuevas formas de vida, podemos hablar de nuevas formas materiales más resistentes que el acero pero flexibles. Podemos hablar de la era del fin del envejecimiento, de 130, 200, ahora quizá la de Homo Deus, 400 años de vida para final del siglo XXI. Hay poderes reales allí, pero a la vez todo eso está allí traicionado, porque está al servicio del poder planetario, está al servicio de relaciones de poder más complejas. La informática está desplegada para desarrollar formas de poder planetario como nunca en la dominación del proceso de trabajo global. La ingeniería genética trajo consigo la devastación de la ecología con las semillas suicidas. La nanotecnología está al servicio de un nuevo tipo de tecnología militar, las nanoarmas. Cada paso adelante en el progreso de la técnica planetaria es objeto de un sabotaje nuclear. Nunca como en el siglo XXI fue tan claro que este planteamiento de Marx, en el Capital de Marx, es vigente en nuestra época. Nunca como en el siglo XXI fue tan claro que hay múltiples posibilidades de afirmación del mundo de la vida que son objeto de una profunda devastación radical. No solo de desperdicio, sino de devastación. Porque en efecto, cada paso adelante del progreso tecnológico trae consigo también un crecimiento del ejército internacional de reserva. El capitalismo maximiza la tasa de explotación, busca maximizar la tasa de ganancia, y eso significa minimizar el ejército inactivo. Así que va a maximizar el ejército de reserva. Nunca como ahora está claro que tenemos el mayor desarrollo tecnológico en la historia de la mundialización capitalista y al mismo tiempo el mayor ejército de reserva en la historia del capitalismo. Los poderes de la técnica no están al servicio de la humanidad y por eso hay población sobrante, pluspoblación. La plusvalía mundial produce pluspoblación planetaria. Esa traición a la modernidad y sus promesas le impone la legalidad de la acumulación planetaria del capital. Nada de que la ley general de la acumulación capitalista es una ley del siglo XIX. Es una ley crucial para entender el capitalismo. Si uno ve que allí está en juego el entrecruzamiento de progreso y devastación, que el progreso está al servicio del poder planetario y por eso trae consigo devastación del proceso de reproducción de la sociedad planetaria, emerge también que la ley de la tendencia descendente a tasa de ganancia da cuenta de la relación del entrecruzamiento esquizoide entre progreso y devastación en otro nivel. Ya no a nivel de la devastación
la vida humana, por principio, aunque al final también, sino ahora respecto de la misma devastación de la acumulación capitalista. Porque en la medida en que el capitalismo avance en la acumulación planetaria, el mismo mecanismo que hace crecer la tasa de plusvalía, el desarrollo de la técnica, termina haciendo que al crecer el ejército de reserva, al expulsar trabajadores del proceso de producción planetario, la masa de plusvalía en referencia a la masa del capital caiga, y por eso la tasa de ganancia invariablemente, en medio de vaivenes, pero invariablemente tiende a caer. El capitalismo tiene ciclos: auge, crisis, y no hay ninguna posibilidad de un capitalismo organizado donde no existan las crisis económicas de la acumulación. Esto significa que cuando aparecen las crisis económicas del capitalismo, el capitalismo necesita destruir el desarrollo tecnológico que él mismo promovió. Y esto significa tiempo de peligro. ¿Cuál fue el mecanismo número 1 para contrarrestar la crisis del 29? La Segunda Guerra Mundial. Ahora que tenemos la peor crisis en la historia del capitalismo, suenan los tambores de guerra. Y la guerra comercial, China, Estados Unidos, hoy, igual que en el siglo pasado, la guerra comercial entre potencias, anuncia el riesgo de guerra a gran escala, guerra entre potencias o incluso guerra mundial. China acaba de emitir un documento al respecto de la necesidad de su desarrollo nuclear, porque la guerra comercial es la antesala de otro riesgo con Estados Unidos. Cada vez que explota una gran crisis de sobreproducción, viene un tiempo de peligro. La devastación es condición inevitable para el lanzamiento de la acumulación planetaria. Así le hizo Estados Unidos el siglo pasado, reconstruyendo Europa, reconstruyendo Japón. El debate de Brzezinski, el debate de diferentes miembros de la clase política americana hoy al respecto de la necesidad de la Tercera Guerra Mundial no es un juego. No hay que tomársela a la ligera. Este sí es tiempo de peligro. En ese sentido, la ley de la tendencia descendente a tasa de ganancia es la ley que permite explicar la devastación como necesidad de la acumulación capitalista para contrarrestar las crisis capitalistas. Si la ley general de la acumulación capitalista da cuenta del cruzamiento del progreso y devastación, mostrando cómo el progreso tecnológico al servicio del poder planetario devasta la reproducción social del mundo humano de la vida, la ley de la tendencia descendente a tasa de ganancia da cuenta de la combinación entre progreso y devastación respecto de la acumulación capitalista, el progreso tecnológico que sostiene la maximización de la prosperidad planetaria y, cuando se llega a crisis, la devastación imprescindible para contrarrestar las crisis capitalistas. No existe ninguna perspectiva en el pensamiento económico moderno capaz de descifrar el entrecruzamiento esquizoide de progreso y devastación como está en el capital de Marx. Por eso estamos volviendo a discutir el capital. Y por eso la clase política mundial habla del capital. Cuando en el segundo quinquenio del siglo XXI empezaban a hablar del capital en función de la crisis financiera global, pues lo hicieron reconociendo que el que tenía la peor crisis financiera era el capital de Marx. Es mucho más que eso lo que está ahí. Es esto que estoy ahora buscando invitarlos a reconocer, que es el reconocimiento de un tiempo esquizoide. Nunca en nuestro tiempo ha constatado la veracidad del horizonte teórico abierto por la crítica de la economía política de Marx. El progreso tecnológico no está al servicio de la afirmación del mundo humano de la vida en la multiplicación capitalista, porque está al servicio del poder planetario, trae consigo un entrecruzamiento cada vez más amenazador de progreso y devastación. Esto es el capital en el siglo XXI. El siglo XXI, entonces, convoca a releer el capital, haciendo un lado al marxismo progresista, superando al marxismo progresista.
Pero al releer el Capital se puede entender el siglo XXI como no se puede entender desde ningún otro mirador. Y desde aquí, entonces sí, podemos tener todas las interlocuciones que se quieran, pero desde aquí, sino el contenido esencial de la crítica de la economía política se diluye. Desde aquí el debate filosófico, político, antropológico, ecológico, en fin, psicológico, es imprescindible, necesario, debate erudito, debate abierto, multifacético, pero desde aquí, reconociendo la esencia de lo que está en juego para entender el peligro de nuestra era. En este marco teórico, entonces, cabe decir que el Capital está de regreso en el siglo XXI porque permite entender nuestra era como ningún horizonte teórico. He construido pasos adelante para descifrar el tiempo de peligro que significa el siglo XXI, y entonces escribí estos dos libros: El Capital ante la crisis epocal del capitalismo, que salió a finales de 2016, este lo publicó el Politécnico, y Tiempos de peligro, estado de excepción y guerra mundial, que escribo con el emérito de la Universidad de La Plata, Jorge Weinstein, quien fuera discípulo de Rubel y muy cercano a Rubel. Están dirigidos a dar cuenta de las principales amenazas de nuestra era. Construir el concepto de crisis epocal para dar cuenta del hecho de que la crisis en la que nos encontramos insertos en el siglo XXI es la crisis más grave en la historia del capitalismo planetario. Una definición como la de Brad Fosano de la nuestra como una segunda gran depresión es sugerente, porque está reconociendo que esta no es una desestabilización pasajera. Ya pone la primera depresión en la crisis del 29 y esta una segunda. Sin embargo, es insuficiente, muy insuficiente, porque lo que está en juego aquí es muy complejo. Tenemos la crisis de sobreproducción de mayores alcances en la historia del capitalismo. La larga depresión constituyó la primera crisis de sobreproducción en la historia del capitalismo, fue propiamente europea, 1871-1893. La segunda gran crisis de sobreproducción fue intercontinental, 1929-45, afectó a Estados Unidos, Europa, Japón. La tercera gran crisis de sobreproducción fue cuasi planetaria, 1971-1995, no cabe incluir por igual a África, que es una especie de apartheid tecnológico. Y la cuarta gran crisis de sobreproducción, la que arranca 2007-2008 y va en su marcha, es la primera crisis de sobreproducción propiamente mundial. La deuda mundial, la deuda global es su espejo. Se presta para intentar que se mantenga funcionando una economía capitalista que tiene mercancías producidas por encima de la capacidad de pago de la economía. 325% de la deuda global. Por eso el Fondo Monetario, por eso el Banco Mundial dicen que ahí viene una gran crisis. En verdad ya está en curso. Y con la guerra comercial, peor aún. Están por reunirse el G20, porque ven que esto es tiempo de peligro. O sea, es el anuncio de una guerra militar, ya no solo comercial. En este sentido, vivimos la cuarta gran crisis de sobreproducción en la historia del capitalismo, la primera gran crisis de sobreproducción propiamente planetaria, y no es suficiente. Digo que esta es una crisis epocal porque incluye a la primera crisis de sobreproducción propiamente mundial, pero es mucho más. 1990 arrancó la mundialización de la pobreza. La pobreza no era mundial, se volvió mundial a partir de ahí. El Banco Mundial, por primera vez en la historia del capitalismo, midió la pobreza global. No lo había hecho nunca nadie antes, ni la ONU. Y no lo hizo por filantropía. Lo hicieron porque veían en eso un problema estratégico en la
contención de la lucha de clases mundial en su administración estratégica. Si hay demasiada pobreza, hay muchos focos potenciales de revolución. Hay que administrar este peligro. 2007-2008 arrancó la crisis alimentaria mundial. Nunca había existido una crisis alimentaria planetaria. Esta crisis alimentaria es peor que todas las crisis alimentarias del siglo pasado juntas. Pero peor aún, tenemos en marcha la crisis ambiental mundializada. Y los cálculos son cada vez peores. Ahora sí. Si uno evalúa los escenarios para finales del siglo XXI, el primer escenario en función del incumplimiento del protocolo de Kioto, que 2008-2012 pasó a la historia del siglo XXI como muchas gracias, ni siquiera lo que el protocolo de Kioto planteaba, que era muy poco, lo hicieron. El cálculo del Instituto Potsdam, que es el que escribe los informes al Banco Mundial, es que al final del siglo andamos en 4.5 grados centígrados. Adiós con el tope en 2 grados centígrados. El tope en 2 grados centígrados es porque saben que ahí se empiezan a liberar las reservas de metano, las enormes reservas de metano que están contenidas en el subsuelo de Siberia, y el metano tiene un efecto de sobrecalentamiento muy superior al dióxido de carbono. Después de eso, adiós, el proceso es indetenible. Por eso el tope era en 2 grados centígrados. Pero bienvenidos a 2016, ya tenemos 1 grado de aumento. Podemos llegar a 2 en el 2032 o antes. Con acuerdos de París, tampoco estábamos en el 2, estábamos cerca del 3. Con acuerdos de París. Y gracias a Trump, que Estados Unidos no va a impulsar la transición tecnoenergética socialista, porque China va a derrotar a Estados Unidos en la disputa por la hegemonía mundial si la disputa es puramente económica. Para 2030 el PIB de China ya anda en el 160 de Estados Unidos. 2016 el PIB de China ya empezó a rebasar el de Estados Unidos. Y para que no haya mayor discusión, estoy citando al Fondo Monetario Internacional. Bueno, pues gracias a Trump estamos arriba de 3.5. ¿Sí? 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 La clave es el metano. 1/3 de la emisión de gases invernadero viene de la economía alimentaria mundial. Entremos en el terreno. La producción de alimento animal constituye un patrón de consumo funcional a la acumulación capitalista. Es mucho más adecuado para el trabajo capitalista la comida animal. Transforma el trabajo doméstico en trabajo capitalista. Preparas unos huevos, un bistec, una pechuga, rápidamente. Muy distinto a preparar cereales integrales en atoles, a preparar comida que requiere más tiempo de trabajo. Se generalizó el patrón de consumo basado en comida animal porque hay una transformación de trabajo doméstico en trabajo capitalista. La economía alimentaria animal contribuye con 1/3 de la emisión de gases invernadero. Pero la liberación de las reservas de metano ya comenzó. Ya se pueden ver los bolsones en Siberia. Ya se pisan, ya se emite. Y no es una emisión menor. La discusión respecto de que el metano tiene un impacto de sobrecalentamiento entre 20 y 30 veces superior al dióxido de carbono, pues parte del cálculo del impacto que tendría la emisión de metano para 2100. En 1996 el informe del IPCC decía, para finales del siglo XXI el impacto del metano es 21 veces superior. En el 2007 decía 25 veces superior. En el 2013 decía 34 veces superior a el efecto de sobrecalentamiento generado por el dióxido de carbono. Pero si uno no usa la variable del impacto en la larga duración, sino en el mediano plazo, 20 años, se dispara y llegamos a reconocimiento de que la liberación del metano produce un efecto de sobrecalentamiento 86 veces superior al dióxido de carbono. Bienvenidos a la barbarie ecológica.
Esto es tiempo de pico. El aumento de 1, 2, 3, 4, 5 grados centígrados está conectado en efecto dominó. Una vez que llegas al 1, generas la desestabilización que apunta rápido a llegar al 2. Y así seguido. Porque estás alterando los mecanismos de autolimpieza del planeta. Porque alteras las reservas, porque alteras los vertederos oceánicos de carbono. El océano que absorbía dióxido de carbono nos deja de absorber. Están apareciendo este año nuevos cálculos respecto de que la acidificación de los océanos va a acelerar peor aún el sobrecalentamiento planetario. Se han tardado en reconocer este impacto. Porque se destruyen los vertederos terrestres por delante del Amazonas. Pero una vez que arranca la liberación de las reservas de metano de Siberia, lo que sucede en 2 grados centígrados, y les digo, 2030 es fecha límite, pues lo que empieza es el peligro que lleva a 3, 4, 5, y bienvenidos en el 6, porque en el 6 empieza el riesgo de liberación de las reservas de metano contenidas en el fondo de los océanos. Y las nuevas investigaciones han venido dando cuenta de reservas enormes de metano en el fondo de los océanos que no conocíamos, como una enorme en el Pacífico frente a México. A partir de 6, lo que arranca es explosiones de metano en el fondo de los océanos que equivale a la explosión de todas las armas atómicas actualmente existentes juntas. La tendencia para el siglo XXI de la crisis ambiental utilizada es tendencia a generar una devastación equivalente a guerra atómica planetaria. Aquí estamos en la discusión. Esto es colocar la vida humana como fundamento. No hay relativismo. No hay que una perspectiva u otra. No. Hay fundamento inmutable, la vida humana. Y en referencia a esto se mide la discusión. No es punto de vista. Es material del problema. Este es el problema. Si se avanza, entonces se ve que la tendencia secular de la crisis ambiental mundializada, que hace de esta una crisis epocal, es una era, incluso si el capitalismo, que está por verse, logra salir de la crisis de sobreproducción planetaria, esta está pero en chino. Pero no basta, sino que además hay que ver lo que pasa cuando se incluye el entrecruzamiento de la crisis ambiental mundializada con la crisis alimentaria global. Y entonces lo que puede verse es que la marcha del sobrecalentamiento mundial apunta a devastar los cultivos internacionales. Y ya lo calculó la ONU. De 10 a 25, 25 a 50, 50 a 100%. Aquí está. 50 a 100%. Aquí está. 25 a 50%. Aquí está. 10 a 25%. Y lo más posible es que lleguemos al 25 o 50% mucho antes de lo que se espera. La marcha del sobrecalentamiento tiende a devastar los cultivos internacionales. Y entonces, la crisis alimentaria ya no será solo por control de las corporaciones transnacionales del mercado mundial alimentario, que ponen por delante las ganancias extraordinarias y las commodities. Hay alimentos suficientes en el siglo XXI para darle de comer al doble de seres humanos. La potencialidad de vencer el hambre está aquí, en la orilla de nuestra era. Por primera vez en la historia de la humanidad, todo el mundo podría tener alimentos suficientes. Y sin embargo, se impone la lógica de las ganancias extraordinarias, se impone la lógica de las commodities. Tenemos la peor hambre en la historia de la humanidad. Destruyeron la soberanía alimentaria en los estados del sur para hacer de la economía mundial alimentaria uno de los canales más importantes de acumulación de la economía global. En el siglo XX, en México podía haber pobreza, pero no muertos de hambre.
la soberanía alimentaria garantizada de todo el mundo conmigo. En el siglo XXI arrancó la existencia de gente que muere de hambre. En su primer informe de gobierno, ya veremos qué dice ahora Peña Nieto en su último informe, pero el primero echó la pelota a Calderón, 11.000 muertos por reducción crónica, o sea, por hambre en México. Pero la crisis alimentaria cruzada con la crisis ambiental muestra una tendencia en el siglo XXI de la que emerge el peligro de transformar lo que es una escasez alimentaria artificial o espuria en una escasez alimentaria absoluta. Si esto avanza, la escasez de alimentos será real. La posibilidad de vencer el hambre para toda la sociedad planetaria por prioridades será hecha pedazos, materialmente hecha pedazos. Ya no solo será traición formal a la modernidad, será traición real. Y entonces una devastación inédita de la historia de las civilizaciones. Esto es crisis ética. Si a esto se agrega, si el tiempo de peligro que significa la crisis ambiental mundializada, si el tiempo de peligro que significa la crisis alimentaria global y su tendencia para todo el siglo XXI, se agrega la geopolítica nuclear del siglo XXI y el hecho de que Estados Unidos no derrota a China en la disputa por la hegemonía mundial en términos puramente económicos y está obligado a hacerle la guerra, si esto se agrega a eso, entonces tenemos el peligro de guerra a gran escala, el peligro de guerra nuclear, el peligro de tercera guerra mundial en el horizonte del siglo XX. Esto es leer el siglo XXI desarrollando la crítica de la economía política. Entonces, el siglo XXI convoca a releer el capital, haciendo a un lado el marxismo progresista. El binomio capitalismo-crisis debe llevar a impugnar el binomio capitalismo-barbarie. Pero una vez que se relee el capital, esto abre una relectura del siglo XXI, más profunda, más compleja. Y en ese contexto, entender la barbarie es crucial, pero también entender las oportunidades que duermen en las orillas de nuestra era. Nunca como ahora tenemos tantas potencialidades de afirmación del mundo humano de la vida. Pero la técnica planetaria necesita ser reestructurada, superar su conformación como técnica sacrificial. Para hacer de la técnica planetaria una técnica lúdica, para decirlo en lenguaje de Benjamin, la técnica en la cual el poder de la libertad rige la ilimitación y por eso se parece al juego. Para hacer de la técnica planetaria la plenitud de la técnica lúdica, está en nuestras manos el reto de cambiar. Vivimos un tiempo de peligros igual, pero también, por eso, un tiempo de necesidad de reconocer alternativas para construir otra modernidad. El capital de Marx, por eso, está poderosamente de regreso en el debate internacional en el siglo XXI. Muchas gracias.